Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Hoy volvemos a estar aquí ilusionados como siempre y acompañados, muy bien acompañados, por nuestro amigo David Amo. Hola. Hola, muy buenas. Hoy vamos a hablar de un sintetizador software que tenemos aquí en pantalla, el Pigments de Arturia. Acompañado del Keylab 61 que ya hemos visto en otros vídeos, Exacto. en otros directos, y como siempre pues de la tarjeta Focusrite, que a David le gusta mucho. Sí, la verdad que sí me gusta. La verdad que sí, ¿verdad que sí? A mí me gusta todo, la verdad. Bueno, él se amolda a todo, o los aparatos se amoldan a él también. Si hablamos un poquito del software, las características destacadas, David, bueno, tenemos escalas cuantizadas con modulaciones de Ahí pitch. realmente es un software súper potente. Sí. Es un sintetizador de tabla de ondas, Sí. ¿vale? Y además es analógico. Tiene dos motores, uno de tabla de ondas y otro analógico, y se pueden sumar y una matriz de modulación muy bestia. La verdad es que ahora veréis que tiene mucha chicha. Venga, pues si tiene mucha chicha y es muy bestia, vamos a ello. Aquí os dejo con David Amo. Muy bien. Y luego nos vemos de nuevo. Venga. ¿Sí? Venga, hasta luego. Muy bien, pues tenemos aquí ya en nuestro ordenador abierto el nuevo sintetizador de Arturia llamado Pigments, un sintetizador de tabla de ondas, pero además incorpora un motor también de síntesis analógica. Ahora veremos cómo funciona. Lo interesante es que tenemos una matriz de modulación que se ve instantáneamente todo lo que se está modulando. Es una forma visual de ver todo a la vez de lo que está ocurriendo en el sintetizador, y veréis que no es difícil entenderlo, únicamente hay que seguir unos pequeños pasos para poder hacer toda la gestión de la matriz de modulación y gestionar nuestros sonidos. Además incorpora un secuenciador interno que nos permitirá hacer muchísimas cosas, y sobre todo el sonido que realmente creo que no es tan digital. Realmente es un sintetizador que no emula nada. Arturia ha hecho desde casi que empezó emulaciones de sintetizadores hardware y los ha pasado a digital. Este sintetizador no se han basado en ninguno, es decir, es una obra nueva totalmente desde cero, pero sí que es cierto que no suena a digital, es decir, tiene algo que le da un toque como orgánico. Y ahora escucharemos todo lo que podemos hacer con este sintetizador. Así que vamos a utilizar Keylab 61 Essential de Arturia y la tarjeta Focusrite, la 18i8, para escuchar. Y vámonos a Ableton, que tenemos abierto aquí el sintetizador. Aquí tenemos nuestro Pigments y os voy a intentar pues descifrar paso a paso que tenemos aquí. En principio hay dos motores, dos engines, el 1 y el 2. Son los motores que generan el sonido, y estos motores tenemos dos opciones justo aquí. Podemos seleccionar que sea un motor analógico o de tabla de ondas, wavetable. ¿Okay? En el caso del analógico dispone de tres formas de onda. Tenemos la opción de enviar el filtro o al número 1 o al número 2, o una mezcla de los dos. Hay una fuente de ruido, tanto ruido bueno, hay tres tipos de ruido, tres colores distintos, y además podemos modificar el volumen, y también podemos modular un poquito estas formas de onda. Cada uno de estos osciladores dispone de forma de onda de seno, triangular, diente de sierra y cuadrada. En el caso de la tabla de ondas, aquí lo tenemos, es decir, estos dos engines o motores pueden estar activos los dos a la vez o únicamente uno, y podemos activar, desactivar, y los dos son intercambiables, es decir, cada uno se puede convertir en forma analógica o de tabla de ondas. Vamos al 1 y aquí tenemos la tabla de ondas. Creo que lo que vamos a hacer es utilizar un template, el default, que únicamente tiene un motor y tiene la tabla de ondas básica,
que es esta de aquí. Vamos a hacer un play desde el teclado. A ver, que me salió una melodía. Bueno, bromas aparte, vamos a seguir, que si no nos liamos mucho. Esta es la tabla de ondas, es una tabla de ondas básica, donde está una onda de seno, ¿ok? Y tenemos la opción de ver esta vista en 2 dimensiones, o en 3 dimensiones. Si estamos en 2 dimensiones, cambiamos la posición de la tabla de ondas, y va modificándose la onda. Ok, a ver si puedo hacer un play, tocar una nota. Y la opción de vista en 3 dimensiones es divertida también, porque así vemos cómo va modificándose el comportamiento de la onda. Y además tenemos un botón de morphing, que el botón de morphing, cuando está activo, que estaba activo antes, lo que hace es pasar de un estado a otro, de una onda a otra, con un morphing intermedio, que está por aquí, pero si el morphing está desactivado, directamente pasaremos de un estado de onda al otro. Es instantáneo, sin hacer el morphing entre cada una de las ondas. ¿Ok? Así que el resultado con morphing sería este. Y sin morphing es más directo. Hasta aquí correcto. Tenemos un sinfín de formas de onda, hay de todo, realmente no nos lo acabamos. Vamos a utilizar, por ejemplo, este polígono, a ver qué tal. Aquí hay unas cuantas también. Y aquí si cambiamos a la vista en 2 dimensiones, también vemos cómo va cambiando la onda. Perfecto, vamos a las ondas básicas, que son estas de aquí. Y vamos a ver la parte de aquí abajo, de este motor, donde tenemos modulación de frecuencia. Tenemos modulación de fase. Distorsión de fase. Y tenemos la cantidad también de distorsión. Y finalmente un wave folding, también con cantidad. Perfecto. Pues bien, esto sería cosas básicas interesantes que tenemos en cada uno de los motores. Como había dicho antes, la salida al filtro, la posición de la tabla de ondas, una modulación que nos va a permitir modificar pues, todas estas intermodulaciones de aquí debajo. Tenemos también un apartado de Unison, en el cual podemos seleccionar voces. Voy a utilizar otra onda para escucharlo mejor. Tenemos hasta 8 voces, podemos desafinarlo. Y además de esta desafinación podemos utilizarlo como modo acordes. Vamos a utilizar, por ejemplo, 2 voces y vamos a poner una quinta. Y podemos cambiar el tipo de acorde a menor, por ejemplo. Vamos a poner 3 voces. De esta forma serán 3 notas. Y cambiaremos hay séptimas, novenas, mayor. Es decir, que tenemos muchas opciones únicamente con este Unison, que es realmente espectacular la opción que tenemos de manejo de los osciladores. Muy bien, esto sería un motor. Y el número 2 sería exactamente igual si seleccionamos el de tabla de ondas. Vamos a ver el tipo analógico. Y en el tipo analógico disponemos, como decía, de 3 osciladores. En este caso solo está el primero. Onda de seno, triangular, diente de sierra
cuadrada. Y además tenemos aquí la opción de subir el volumen del ruido. Y definir el color del ruido. Y vamos también a utilizar la modulación. Muy bien, pues esto sería el tipo de motor. Bueno, aparte aquí tenemos la tonalidad, es decir, que podemos modificar el pitch de este oscilador. Y una cosa muy interesante es que se puede modificar estos semitonos, la tonalidad, de forma cuantizada. Es decir, vamos a utilizar una diente de sierra, por ejemplo. Ok, y lo que voy a hacer es modificar este. Ok, aquí estoy tocando una sola nota en el teclado y estoy modificando esta rueda, por lo tanto está cambiando la tonalidad. Pero si lo hacemos de forma cuantizada y seleccionamos pocas notas, vamos a dejar esta en medio. Lo que va a hacer es ir haciendo saltos hacia estas notas que están activas. Si este parámetro lo asignamos a la rueda de modulación, entonces conseguiremos hacer efectos bastante interesantes de pitch, de movimiento de pitch, ya que si tenemos todo activado, la cuantización, todas las notas, que sería en estado, es decir, así sería utilizar todos los pasos de una afinación a otra, pero si lo cuantizamos sería pasar de este estado a esta nota de forma en saltos, en forma de saltos. Y es bastante interesante el efecto que produce cuando añadimos ya delays y efectos y etcétera. Más cositas. Vamos ya. Esto es cómo funciona el motor, tanto el 1 como el 2. Incluso podemos copiar el uno al otro, es decir, podemos intercambiarlos. Pues vamos ya a la parte central. Esta parte de aquí es una de las más interesantes porque nos dice todo lo que está ocurriendo. Es decir, vamos a seleccionar, por ejemplo, algún preset. Perfectamente estamos observando qué ocurre en cada uno de estos osciladores, osciloscopios, como queráis llamarlo. Son partes visuales de lo que está aconteciendo en cada uno de estos moduladores de aquí, que todos estos parámetros son los que nos van a permitir modular pues, todas las partes o parámetros de todo el sintetizador. Así que, por ejemplo, si estamos viendo aquí el LFO1, vemos que tiene esta forma. Si nos vamos al LFO1, que están todas las opciones de cambios justo aquí abajo, aquí están los LFOs, vemos que el LFO1 es este de aquí. Conforme va haciendo la oscilación, se percibe perfectamente cómo está haciendo la misma oscilación justo aquí. Es una forma muy rápida de poder saber qué está pasando, porque en otros sintetizadores hay que acceder directamente a ese parámetro de modulación para saber cómo está o qué tipo de onda, en el caso de los LFOs, que está pasando. Aquí no, aquí tenemos todo justo aquí en medio. Además, cuando nos ponemos justo encima del LFO, vemos, por ejemplo, que se van activando y desactivando cositas. Por ejemplo, aquí en envolvente número 2 tenemos aquí el color de la envolvente. Es decir, que es una forma súper rápida de poder ver qué está pasando. Vamos a hacer un template nuevo y así vamos viendo también cómo poder generar estos sonidos. Vamos a seleccionar, por ejemplo, la forma analógica. Es más, vamos a la tabla de ondas, que es interesante. Quería hacer una cosa, pero creo que no. Vamos a hacer la tabla de ondas. Voy a seleccionar
una tabla de ondas distinta. Vamos a verla en 3D. Aquí tenemos la tabla de ondas, cambiamos la posición. Muy bien, pues lo que vamos a hacer es utilizar un LFO, es decir, pulso encima del LFO, y ahora lo único que hay que hacer es posicionarse alrededor del parámetro que queremos modular, es decir, el LFO es de color amarillo y vemos aquí el color amarillo de la posición. Entonces cuando le damos un poquito hasta el máximo, directamente va haciendo el cambio. Vemos aquí cómo va cambiando el LFO en la tabla de ondas, en la posición, y cuando yo doy play a la nota, perfecto. Voy a cambiar un poquito más la velocidad del LFO. Estamos aquí abajo, aquí tenemos todos los cambios, es decir, pulso en el LFO para ver el LFO, que ya lo tenemos abierto, y vamos a cambiar la velocidad. Incluso podemos, ahora está sincronizado a tiempo, podemos utilizar los hercios. Muy bien, y así con cualquier opción que tengamos aquí debajo, es decir, tenemos envolventes, tenemos LFO, tenemos la opción de modular opciones de teclado, que eso también es bastante novedoso. Tenemos las funciones, que las funciones es donde podemos ir añadiendo puntos y hacer nuestro movimiento. Podemos hacer el movimiento que queramos y asignar esta función a cualquiera de estos parámetros. La opción de random, que también es bastante interesante, tenemos un Turing Machine justo aquí. Para los que sepáis de síntesis modular, pues sabréis que es la máquina Turing, que nos va haciendo pues, cosas aleatorias. Tenemos también un sample and hold, que también es algo aleatorio, por eso estamos en la sección de random. Y finalmente tenemos una opción binaria que utiliza funciones matemáticas para poder hacer estos cambios, y todas estas opciones las podemos utilizar pues, para modular también cualquier parámetro de aquí. Finalmente tenemos la opción de combinar, donde podemos hacer las combinaciones de todos estos parámetros, y también, es decir, de todas estas modulaciones para poder modificar los parámetros. Muy bien, pues vamos a utilizar la función número 1, ¿ok? Y la función número 1, por ejemplo, la vamos a asignar al volumen de aquí. Vamos a hacerlo primero a mano. ¿Ok? Lo hago a mano, pues ahora lo que hago es seleccionar función 1 y le doy cantidad de modulación al volumen. Y ahora vamos a modificar el comportamiento de esta función. Es más, podemos seleccionar presets también. Vamos a hacer un step sequencer, no, un gate, simple gate. Y podemos hacer que sea de una vez, que sea bipolar. Por ejemplo, vamos a utilizar el bipolar. ¿Okay? Realmente la parte de funciones a mí me gusta muchísimo, porque podemos generar aquí cualquier tipo de combinación, es decir, podemos mover como a nosotros más nos guste. Y realmente nos da mucho juego. Incluso podemos añadir más puntos de movimiento para ir insertando, y también hay un botoncito aquí que es un dado, que podemos modificar directamente la cantidad o hacer un regen, se llama, una regeneración de lo que tenemos justo en estas funciones. Realmente es inacabable todas las opciones que tenemos en este sintetizador. Vamos a pasar a la parte de filtros, y para ello vamos a utilizar el motor analógico, y vamos a insertar
por ejemplo, otra diente de sierra o una onda cuadrada. Muy bien, y eso sí, vamos a eliminar la modulación de función, que una cosa también muy interesante es que podemos activar y desactivar estas modulaciones sin eliminar el efecto de modulación. Es decir, podemos hacer un bypass de esta modulación. Y es una cosa bastante útil, creo yo, y necesaria, que muchos sintetizadores no tienen la opción de hacer un bypass de cualquier modulación que tengamos aquí abajo. Así que de esta forma no hay que eliminarla, sino que podemos activarla y desactivarla cuando nosotros queramos. Muy bien, pues vamos a pasar a la parte de filtros. En este caso estamos enviando todo al filtro número 1, a la izquierda, y aquí tenemos el filtro número 1, y podemos utilizar los dos filtros. Aquí tenemos la ruta de los filtros, es decir, en serie o en paralelo, y además podemos hacer una combinación de los dos. Realmente pues, son muchísimas opciones que hay de control del sonido. En cuanto a filtros, yo creo que aquí es uno de los secretos. Tenemos todos estos filtros de aquí. Tenemos el filtro del SEM, del Matrix 12, del Minimoog, filtro formante, que este es súper interesante. Pues los filtros nos van a permitir modificar el sonido de una forma muy divertida. Vamos a poner un poquito de resonancia y a ir escuchando algunos de estos filtros. Este sería el multimode. Tenemos aquí también para cambiar el tipo de filtros, si es pasa bajo, pasa banda, pasa alto, notch. Vamos al filtro SEM. Tenemos varios modos aquí. Vemos la forma del filtro, que es bastante curiosa. Cambiamos al Matrix 12. Muy parecido. Este no, vamos a utilizar este. Al del Mini. Tendremos un drive. Y creo que es más divertido es este, el formante. Ahora pasaremos a estos, pero el formante podemos llegar a conseguir las vocales, lógicamente. La A, E, I, O y la U. Parece el We Are the Robots. Y es súper curioso porque además podemos automatizar esto con cualquier función de modulación de aquí, o un envolvente, o un LFO. O incluso la opción de random también. Así que es muy divertido. Vamos a intentar hacer la del random. Vamos a poner la del random, que sería... Vamos a utilizar, por ejemplo, la del Turing Machine, que sería esta de aquí. Y utilizaremos la del Turing Machine para cambiar la forma. Vamos a darle un poquito más. Muy bien. Muy interesante realmente. Vamos a pasar al Surgeon, que el Surgeon también nos permite muchas opciones, como este pasabanda. Parece el robot de Star Wars. Un comb filter. Realmente es súper interesante todo lo que nos ofrece, y un filtro phaser. Vamos a cambiar los polos al máximo, 12 polos.
La verdad es que suena, para mí, para mi entender, suena muy bien, muy cálido todo el sonido. Es cierto que es sintetizador digital, pero a comparación de otros sintetizadores software, este parece que tenga, pues eso, algo como más orgánico. Seguimos con más cositas interesantes. Realmente toda esta matriz, o sea, toda esta visión de la modulación para mí es genial. Tenemos acceso directo a ver todo lo que está ocurriendo. Otra forma de poder ver cada control es con este símbolo de aquí, el más, que de esta manera podemos ver la cantidad de modulación que tiene cada una de las opciones. Es decir, incluso podemos modificarlo. Es decir, si está el LFO, podemos darle LFO. Vamos a darle a la función 1 también. Y de esta forma está modificando todo a la vez. El FO2 vamos a hacer que sea al revés. Y cada vez que cambiemos a otro parámetro, vemos realmente que está modificando o modulando este parámetro. ¿Ok? Realmente es súper interesante y nos permite acceder directamente a cualquier modulación que queramos. Vamos a pasar a la parte de efectos. Y la parte de efectos tenemos dos buses y cada uno de estos buses podemos añadir pues 3 tipos de efecto. Por ejemplo, hay delays, hay reverberaciones. La verdad es que lo interesante de aquí es que también podemos activar, desactivar cada uno de estos efectos y además podemos automatizar todo esto. O sea que podríamos utilizar estos moduladores, la parte de modulación de abajo, para automatizar todos estos efectos que realmente pues hay de todo. Es decir, tenemos multifiltro, phaser, flanger, reverberaciones, delay, chorus, bit crusher, un wave folder. Hay un poquito de todo y la verdad es que suenan bastante bien. Un sinfín de opciones. Creo que uno de los secretos también es toda esta opción de modificación de los efectos. Vamos a cambiar aquí. Y lo que haremos es modular, por ejemplo, con un LFO3. Vamos a utilizar el LFO3 para modular el dry wet. Nos vamos al LFO3. Cambiaremos la forma. Y de esta forma estamos accediendo al dry wet. Y creo que con esto de poder modular cualquier parámetro de los efectos, pues se pueden crear infinidad de sonidos y realmente muy interesantes. Vamos a la parte de secuenciador. Aquí ya es donde creamos, lógicamente, las secuencias. Podemos utilizar un arpegio. Voy a desconectar el efecto. Volvamos a la secuencia. Y todo es realmente pues, automatizable. Podemos cambiar, sobre todo esto me encanta, es de cambiar la opción de regeneración de todo, de la probabilidad, del slide, de la longitud. Cambio de octavas. Vamos a hacer un regen de todo. Vamos a utilizar un compás, por ejemplo. Vamos a hacer que suene un poquito más rápido. La verdad es que tenemos secuencias infinitas con este regen para hacer un random de todo. Incluso tenemos la opción de polirritmos y que también es interesante, y el swing,
Es decir, que es realmente inacabable. Es decir, con la opción únicamente de arpegiador y regen, pues tenemos 1000 opciones. Y también la opción del secuenciador, en la cual podemos secuenciar seleccionando la escala que nosotros queramos, cualquier secuencia. Voy a intentar modificar el sonido porque vamos a quitarle y le ponemos en multimode, a ver qué tal con este. Súper interesante y divertido. Y en principio no hay mucha cosa más que explicar. Sí que hay muchas cosas que explicar, pero llevamos bastante tiempo, creo ya media hora. ¿Es posible? Pues creo que con esto nos hacemos una idea increíble para mí de todo lo que dispone este sinte. Hay 3 macros también que podemos asignar movimientos. Y también esta bombilla que hay por aquí nos va a decir las opciones que hay en cada uno de los presets. Por ejemplo, vamos a intentar buscar algún preset. Este de aquí, nos ponemos en la bombilla y nos dice toda la información de este preset y sobre todo qué es lo que podemos utilizar de este preset. No sé si podemos verlo en este mismo, pero vamos a buscar otro. Este de aquí, por ejemplo, el volumen aquí está en color amarillo. Esto significa que el creador de este preset pues le da importancia a este parámetro de aquí. Vamos a buscar alguno otro más. Aquí, por ejemplo, le da importancia al cutoff, es decir, que cuando se hace un preset se puede dar importancia a parámetros que nosotros creamos convenientes para poder modificar el sonido y de esta forma tener, pues eso, idea realmente de qué podemos manejar o modificar para que el sonido pues consiga su máximo esplendor. ¿Qué más? Yo creo que por ahora tenemos, bueno, ahí la envolvente, perdón, la modulación de amplificador, que tenemos la opción de modificarlo con todas estas fuentes de modulación, es decir, podemos enviarlo a macro 1, macro 2, macro 3, o utilizar envolventes, utilizar Aftertouch, Mod Wheel del teclado, por ejemplo. Es decir, que cada uno de los parámetros, pues podemos asignarle todas estas modulaciones dentro de las modulaciones y creo que es un sintetizador que no te lo vas a acabar nunca, porque además puedes importarte también tus tablas de onda. Así que es bastante increíble. A mí me parece un sintetizador muy completo. Suena, creo que, de maravilla. Y la opción de tener un motor analógico que podemos mezclar con el de tabla de ondas, pues ya amplía muchísimo más las opciones. Iba a decir una cosa más, pero se me acaba de ir. Ah, sí. Vale, no sé si os habéis dado cuenta, voy a cargar algunos presets. Justo aquí, en esta parte de CPU, yo he tenido que cambiar el ordenador para hacer este live, porque mi ordenador es del 2011, es un MacBook Air, y realmente la CPU llegaba al 100% constantemente. Es decir, que es un sintetizador que consume un poquito de recursos. Supongo que Arturia lo arreglará en futuros updates, pero como podéis comprobar, ya llega al 30%. Y si conseguimos utilizar, por ejemplo, sonidos, vamos a ver si hay algún sonido complicado, algún sonido complejo. Este también llega sobre los 30. Es decir, que consume bastantes recursos, pero bueno, vale la pena porque realmente el sonido que obtenemos es bastante cinemático. Y estoy buscando uno que no me acuerdo cómo se llamaba, pero es una flauta. Es una flauta, vamos a ver si está en... puede ser en Leeds. Es una flauta, no, esta no es, creo que es... Vamos a probar. No, esto no tiene pinta de flauta.
es que no me acuerdo cómo se llamaba, pero realmente sonaba muy, muy bien y me lo tenía que haber apuntado, como siempre, tengo una memoria espectacular. Pues no sé dónde está, voy a hacer otra cosa, voy a cargarlo otra vez, porque creo que era el segundo o tercero. Vamos a eliminar esta pista de aquí, si puedo, ahora. Y voy a poner otro Pigments, y con esto ya finalizamos. Esta no es la flauta, lógicamente, pero ya aprovecho. Y así escuchamos. Esta es. La verdad es que este sonido me encanta, está muy conseguido y ya os digo, me suena todo muy orgánico, a pesar de ser un sintetizador digital. Creo que con esto nos hacemos una idea de todo lo que se puede hacer con este, creo que es increíble, sintetizador. Y la matriz de modulación es una idea genial, tenerlo ahí. Tener dos motores de síntesis, una tabla de ondas y uno analógico, todos los filtros que nos van a dar muchas opciones y sobre todo pues la parte de secuenciador, la parte de efectos, es un sinte inacabable. Creo que es uno de los mejores sintes que ha salido, sinceramente, y el sonido, pues ya os digo, me parece como bastante más orgánico que otros sintetizadores software. El único inconveniente es el consumo de CPU que nos va a hacer que únicamente podamos poner una instancia o dos como mucho, si es que podemos, depende en qué ordenadores. En los más actuales, lógicamente, tendrá más opciones de poder ir corriendo, pero creo que es algo que pueden ir arreglando con el tiempo los señores ingenieros de Arturia, los informáticos. O sea que para mí le pongo un 10 a este sintetizador, espero que os haya gustado y nada, nos vemos en el siguiente live de Sonica. Bueno, pues David, fantástico. Realmente es toda una novedad porque es el primer sinte que tenemos virtual y analógico, donde además podemos ver a tiempo real todo lo que estamos haciendo. Exacto. Y eso es importantísimo. Ahí lo tenéis, Arturia. Y como siempre, ya sabéis que estos vídeos pues os vamos mostrando las novedades en tecnología que salen al mercado para que estéis siempre al día y para que tengáis todas las opciones. Pero si queréis profundizar en el mundo del DJ productor, pues aquí tenemos este libro que es acompañado por muchos vídeos donde David y los artistas colaboradores, con prólogo de David Thor, pues nos explican de todo un poco. De todo un poco. En la producción musical y... secretos personales, trucos personales, ¿verdad? Exacto. Que sí? Sí, sí. Ya lo sabéis, yo DJ productor. Y con esto pues nos despedimos, daremos paso a algunos vídeos relacionados también que podéis adquirir individualmente ahora, si os apetece. Y pues hasta la próxima, David, porque nos vamos a volver a ver, ¿verdad? Seguramente, sí. Ya está. Chao.